¿Cuál es la palabra que más resume a Dios? Dios es amor. Pero Dios es perfecto, Dios es justo. Estas dos o tres ya descripciones que hicimos ya te tienen que dar la pauta de si Él es tu Padre y te ama, ¿cómo va a estar deseando la venganza? ¿Cómo va a estar desechándote porque eres un pecador? No, eso es un paradigma. Es el paradigma que el Imperio Romano quiero hablar de lo que yo considero el peor paradigma que puede tener la humanidad. El paradigma más nocivo que puede tener la humanidad. Paradigma, ya más o menos el significado, no voy a ahondar en eso, pero paradigma es cómo creemos que son las cosas nosotros. La forma de creer, de percibir las cosas. No necesariamente tienen que ser la verdad, tienen que ser cómo las percibimos nosotros. Y creo que el peor paradigma que existe es la creencia de que Dios es tu Dios. Ese es el paradigma. La verdad es la que nos enseñó Jesús, que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Sí, pero eso es sumamente importante, el significado de la enseñanza que tuvo Jesús. Porque cuando Él dijo que es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos, no estaba diciendo sí, pero Él dijo eso. Y si hay algo que no tuvo Jesús nunca, es que nunca fue redundante, nunca se hizo el exquisito, que quiso decir una cosa y estaba diciendo otra. No. Él habló en parábolas muy claras, y que son inconfundibles. Y cuando Él dijo que que nosotros somos sus hijos, los hijos de Dios, lo dijo claramente. El problema acá se presenta cuando se separa una persona en el medio entre Dios y yo, y dice que Él entiende las escrituras mejor de lo que yo las entiendo, entonces me tiene que explicar. Entonces ahí sí, se aparece una persona en el medio y me empieza a decir, no, Dios es un ser inalcanzable, Dios es pura perfección, Dios es la venganza, es de los dioses, Dios puso mandamientos y si no cumplís los mandamientos te va a castigar. No pueden pensar de esa manera si están interpretando que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Yo soy padre. ¿Eres padre? ¿Qué te pasa cuando ves a tu hijo? Si ves a tu hijo triste, ¿qué te pasa? Te pones triste. Si ves a tu hijo feliz, ¿qué te pasa? Te pones feliz. ¿Por qué? Porque lo amás. Eso es el amor. ¿Correcto? Entonces, ahora, Dios, ¿cuál es la palabra que más resume a Dios? Dios es amor. Pero Dios es perfecto. Dios es justo. Entonces, estas dos o tres ya descripciones que hicimos ya te tienen que dar la pauta de si Él es tu Padre y te ama, ¿cómo va a estar deseando la venganza? ¿Cómo va a estar desechándote porque eres un pecador? No, eso es un paradigma. Es el paradigma que el Imperio Romano, que estaba influido por la mitología griega, tenían un concepto y luego un día decidieron crear una iglesia, como había ido Pedro y algunos y habían sido asesinados ahí y tenían la tumba de Pedro. Ellos, los mismos que lo asesinaron, dijeron, vamos, acá tenemos la tumba de Pedro, vamos a crear una continuidad con esto. Entonces, para que los cristianos, lo hizo Constantino el Grande, esto es historia, lo podés leer. Constantino el Grande se convirtió al catolicismo, era un emperador romano, y hizo que la iglesia romana fuera la iglesia. Y luego, esa Roma, como estaba extendido con sus influencias hacia España, hacia toda Europa, porque el Imperio Romano abarcaba todo eso fue influido por la creencia de la iglesia romana. Y después esa creencia vino a las Américas, y entonces en las Américas heredamos ese paradigma.
Esa enseñanza de que Dios es un ser que está ahí contando los mandamientos a ver si los cumpliste porque te quiere castigar. Que la venganza. ¿Cómo puede pensar una mente hablar Dios es amor y al mismo tiempo hablar de venganza? Cuando Dios habló de venganza en las Escrituras, que menciona la palabra venganza, lo que está diciendo es, vos no te tenés que vengar de nadie, porque ellos son tus hermanos. Ustedes todos son mis hijos, ellos son tus hermanos, y vos lo que tenés que hacer es amarlo a tus hermanos, no te vengues. La venganza, déjalo, ya me encargo yo. La venganza es de los dioses. Vos, ser humano, tenés que amar a todo el mundo. Pero luego Dios absorbe esa ira y a través de su amor lo purifica y la venganza queda anulada. No hay venganza. No hay venganza. El amor no da lugar a la venganza. Si cambias tu paradigma y dejas de pensar de que Dios es tu Dios, es alguien por allí lejano, decidiendo si yo peco o no peco, o esperando a vengarse, o no, Él es tu Padre, es tu Padre. Interpretás solamente las palabras que dijo Jesús. Si vos crees en lo que dijo Jesús, Él dijo que sos su Padre. Y dijo, ¿cuáles son los mandamientos? No codiciar, no adorar falsos ídolos. No. Jesús vino a que se cumpla la ley de Moisés. Y entonces Él dijo, fueron y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dijeron unos fariseos, para probarlo, para ver qué mandamiento elegía. Entonces los otros le decían, pero si elegís ese y no elegís este. Poner en duda las palabras de Jesús. Y Jesús le dijo, los mandamientos son dos. Tenés que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, dijo. Tenés que amar con toda esa fuerza, esa intensidad de todo tu ser, pero a tu prójimo, a tus hermanos. Entonces cualquier cosa que hagamos en contra de esos dos mandamientos, ya son pecado. Dios ya sabía que íbamos a pecar. A Él no se rasga las vestiduras. Cuando cometes un pecado, yo he escuchado por ahí que le estás clavando un clavo a Jesús. No le estás clavando ningún clavo, Jesús. Ellos sabían muy bien que nosotros íbamos a pecar. Por eso que organizaron todo para que hubiera un Salvador. Porque no nos íbamos a salvar del pecado. Pero el pecado tiene una función en tu vida. El pecado tiene la función de que te provoque un dolor, te provoque un sufrimiento, pero el mundo sufre y no cambia. Sigue cometiendo los mismos errores. Las cosas no están pensadas así. Nosotros reaccionamos así por nuestra falta de inteligencia. ¿Por qué? Por el paradigma de que no nos damos cuenta de que Él es nuestro Padre y que Él todo lo que desea es ayudarnos. Pero hay mucha gente, muchos ateos no creen en Dios precisamente por eso. Los ateos no creen en Dios porque toda la información que han recibido ha sido terriblemente mala y les han hecho creer que todo lo que le pidan a Dios, Dios se lo va a conceder. No. Es como vos tampoco le concederías a tu hijo todo lo que te pida. No, porque estás educando a tu hijo. Y hay veces en que hay que decir que no, y hay veces en que hay que decir que sí. Hay que tener la sabiduría del equilibrio. Bueno, Dios es lo mismo. La promesa de que te concede todo, te la dicen los intermediarios. Y los intermediarios son los que te hacen. Y que yo no estoy diciendo que no tiene que haber intermediarios. Yo no estoy renegando de eso. Yo estoy hablando de que los intermediarios no se preparan correctamente. Porque el mensaje de Dios necesita ser propagado, pero por personas que se prepararon bien. Este paradigma, el mal reinante en el mundo, es porque la gente cree que lo que hay allí es un Dios, alguien lejano al que yo no tengo acceso, soy nada comparado con Él. Es tu padre, deja de pensar eso. Que sos un ser mortal, vale, estamos de acuerdo, pero no sos una migaja perdida en el medio del universo, que es lo que la gente intenta decir hoy. Hay mucha gente diciendo que son intermediarios,
que se supone que saben mucho del tema y te dicen, nosotros somos una migaja perdida en el fondo del universo. Cuando comprendes que sos un hijo de Dios, que Él es tu Padre, te das cuenta que Él está pendiente de tu vida. Él está pendiente de todo lo que haces. Así como yo con mis hijos, que ya son grandes, pero cuando llegó la época del kindergarten o del jardín de infantes, yo estaba ansioso por ir a ver qué pasaba, y había un acto e iba a verlo, a ver qué hacía. Y mira, empezó a escribir, empezó a hablar, empezó a caminar. Estuve pendiente porque yo amo a mis hijos y estuve pendiente de todo. Dios es igual. No sientas que sos un grano de arena perdido en el universo, no. Sos un hijo de Dios. Él creó este universo para que vos, su hijo, lo disfrutes. Es simple, pero nos hacemos los intelectuales y queremos ponerle un manto de misticismo. No, no es místico, es simple, es nuestra relación con nuestro Padre. Esa carga la tenemos a causa de los cuadros de la época medieval, de la época pintores, ¿no? El otro día estuve en la Capilla Sixtina y vos te das cuenta que muchas de las, y lees la historia también, muchas de las pinturas eran burlas que hacían los artistas a los propios curas, que se mostraban autoritarios y reacios. Entonces, muchos eran creyentes, pero muchos también lo que hacían era combatir la idea de esta gente. Entonces pintaban cosas y creaban esculturas en tono de burla. Y esa es la imagen que nosotros tenemos muchas veces de Dios. Esos seres angelicales, todos gorditos, siempre desnudos. No, es una relación padre e hijo. Él es un ser perfecto. Para mí es el paradigma más importante porque es lo que determina cómo vas a regir tu vida. Hacia dónde vas a dirigir tus pasos está determinado por tu creencia en Dios. Es elemental, porque estamos aquí porque nos puso Dios. Entonces, si nos puso Él para algo y lo sacamos de la ecuación, decimos que no existe, hay un problema grande. Suscríbete si te gusta este tipo de material. Nos vemos en la próxima.